David, déjeme ir en estos momentos con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de estos y otros temas a solo 4 o 5 días de las elecciones intermedias, lo que está provocando que Donald Trump eleve el nivel, le suba el volumen de este discurso anti-inmigrante verdaderamente racista. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso a Donald Trump? Porque hemos estado hablando de sus declaraciones en Twitter, de sus declaraciones en conferencia de prensa. A veces diferimos tú y yo de lo que significa o de qué impacto puedan tener. En algún momento dijimos, no son soldados, son de la Guardia Nacional. Ahora resulta que no son ni 800 ni 5,200, que podrían ser hasta 15,000 soldados en activo los que se envían en la frontera. Y ahora ya Donald Trump se descaró totalmente y dice que hay que considerar incluso dispararle a los migrantes de esta caravana. Pues Vicente, lo que está haciendo Donald Trump es de verdad, ahora sí espeluznante, porque como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que dijo el día de ayer, pues anula el memorándum que escribió el secretario de la Defensa, el general Jim Mattis, al despliegue de estos soldados, a los cuales su misión principal, que es darle apoyo logístico, técnico, legal, médico a los agentes de la patrulla fronteriza. Trump ahora los autoriza a utilizar la fuerza letal, que recordarás lo habíamos platicado tú y yo, en caso de que sean pues apedreados, ya que dijo Trump que a una piedra se le puede considerar como un rifle. Esto es grave, pero también hay que tomarlo en el contexto que lo hace Trump. No creo, y ahí sí insisto, que los migrantes, sean de la caravana o no, vayan a tratar de invadir a los Estados Unidos. Nada más por el hecho de cómo está la infraestructura de los puentes fronterizos y las garitas que tiene Estados Unidos en la zona limítrofe con México. Sería algo fuera de lo normal que creo los migrantes, sean de la caravana o no, han estado conscientes de esta situación. El hecho de utilizar la fuerza letal en contra de personas que les han arrojado piedras a los agentes estadounidenses ha sido ya aspecto de disputa, incluso internacional. Ha habido casos en el cual agentes migratorios han asesinado a mexicanos a disparos, argumentando de que sus vidas estaban en peligro y que fueron atacados con armas letales, en este caso piedras, que es exactamente lo que está haciendo Trump. Pero esa es una retórica electoral, mi querido Vicente. Precisamente tú hablas de que faltan 4 días para las elecciones del martes 6 de noviembre. Lo que me parece más grave de todo lo que dijo ayer Trump en la Casa Blanca es los ajustes que habrá a las leyes de asilo en Estados Unidos. En primer lugar, y se le cuestionó ayer cuando estábamos en la Casa Blanca, sobre los acuerdos internacionales en materia de asilo político a los cuales está suscrito Estados Unidos, y él dijo que no le importa. ¿Y por qué menciono esto? Ya que adelantó que todos los solicitantes de asilo político en Estados Unidos tendrán que hacerlo de manera legal. Es decir, entrar a territorio estadounidense, a los puertos de entrada, a las embajadas o consulados que tengan en el extranjero. Ahí lo pueden hacer para el caso de los africanos, para el caso de los asiáticos, pero que a diferencia de lo que ocurría, los que lo hagan en la frontera con México y se les acepte, no se les dé, se acepte su petición, ya no van a ser puestos en libertad dentro del territorio estadounidense, sino que van a permanecer encerrados por tiempo indefinido mientras dure el proceso de su caso en las cortes, en las tiendas o carpas que van a construir precisamente los soldados cerca de la frontera con México. Y eso, Vicente, me parece un cambio
muy, pero muy severo a las leyes de asilo en Estados Unidos. Además, Trump dijo algo que en el caso de los centroamericanos se debe tomar mucho en cuenta, que su gobierno no le da validez a las peticiones de asilo por pobreza. Ahora sí podemos, perdón por decirlo, porque muchas personas me han criticado por ser exagerado, amarillista, y me han dicho de todo, porque les dije aguas con lo que está declarando Donald Trump, a pesar de que sea tiempo electoral. Ahora sí podemos decir que es verdaderamente, ya lo decías tú, espeluznante, preocupante, esta, si no orden, el darle la luz verde a un militar para que abra fuego ante la caravana migrante, Jesús, porque ya lo has explicado. A mí me parece más grave los cambios a las leyes de asilo. No, a ver, Jesús, no puede haber algo más grave que intentar matar a un ser humano, ¿no? Pero eso estamos hablando en un caso hipotético, que hubiese un enfrentamiento. Pero aquí es una realidad. Pero básicamente Jesús, lo que hace Donald Trump es dejarle a libre albedrío a que la persona en la frontera decida si vale la pena o no, si es necesario o no abrir fuego. Algo que se ha criticado mucho de las leyes migratorias de Estados Unidos, que básicamente los agentes de inmigración, cuando le hacen una entrevista a los migrantes, deciden con su idea y con su perspectiva si aprobar o no. Básicamente es lo que está dejando en la mesa Donald Trump, ¿no? Eso existe, Vicente, eso existe. Lo que hizo Trump es cambiar el argumento del memorando firmado por Jim Mattis para el caso de los integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército. Los agentes de la patrulla fronteriza y de CBP, de aduanas, tienen la autorización de utilizar el arma de fuego que portan en caso de que sus vidas se vean amenazadas. Por eso se han ido a tribunales y disputas internacionales con México y con las familias cuando han ocurrido estos incidentes. El más reciente, si no estoy mal, se llevó a cabo en la frontera con Ciudad Juárez, en El Paso, cuando mataron a un joven, un adolescente. Pero a mí, insisto, eso no me espanta tanto como el tema del asilo, las peticiones de asilo. Trump lo que le está diciendo a los centroamericanos, y lo dijo ayer, que se regresen, porque no les va a aceptar su petición de asilo si están huyendo de la pobreza. Además, aclaró que un solicitante de asilo tiene validez siempre y cuando sea sujeto a persecución por el Estado. Y ahí excluye el tema de la violencia generada por el crimen organizado, que está directamente ligado al consumo de drogas de los Estados Unidos. Y el hecho de que ayer dijera Trump que ya no va a separar a familias de menores de edad en caso de que entren a Estados Unidos, sino que lo que va a hacer es mantenerlos encerrados el tiempo que sea necesario en estas tiendas. Eso es grave, es muy grave, Vicente. Lo que quiere decir es que Trump le diría a las cortes migratorias, sí, a los que logren entrar a presentar su solicitud de asilo, básicamente díganles que no, porque todos los centroamericanos son pobres. Y dijo ayer Trump, Estados Unidos no puede absorber a millones de personas que huyen de la pobreza, obviamente exagerando la supuesta crisis migratoria que vive Estados Unidos con mira electoral. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la gente lo debe entender. ¿Qué dijo Trump? Que la semana que viene firmaría la orden ejecutiva. ¿Por qué dijo la semana que viene? Pues porque son las elecciones. Si pierden los demócratas, se puede llevar más tiempo en firmar la orden ejecutiva para los cambios de asilo, de las leyes de asilo. Si ganan los demócratas, Vicente, ojalá me equivoque, pero Trump firmaría la orden ejecutiva el miércoles 7. ¿La orden ejecutiva sobre qué en particular, Jesús? Sobre lo que dijo ayer, sobre el cambio a las leyes de asilo. No, yo preguntaba porque también advirtió sobre una orden ejecutiva, ya lo habíamos platicado aquí en Sin Censura, sobre los derechos de ciudadanía, ¿no? Sí, pero ya no lo va a hacer.
lo que anunció ayer fue la orden ejecutiva sobre el cambio a los procedimientos de peticiones de asilo. Incluso la Casa Blanca nos distribuyó un documento en donde vienen detalles de lo que planea hacer el presidente de los Estados Unidos, y no viene el caso de la ciudadanía. Y esto pues es obvio que lo esté haciendo con fines electorales, Vicente. Claro. Ya se los hemos explicado a tu auditorio. Además, bueno, entró hasta en disputa con Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, a quien Trump pues ya lo desdeña por una razón muy simple. Ryan no busca la reelección. Si ganan los republicanos no le importa a Ryan, porque va a haber un nuevo presidente en la Cámara de Representantes. Lo que le preocupa a Trump, y es claro, es que los demócratas se apoderen por lo menos de la Cámara de Representantes. Y ahí sí, insisto, espero equivocarme, pero si eso ocurre, Trump firmaría la orden ejecutiva al otro día de los comicios. Casi te lo puedo apostar. Y ahí sí entra ya en disputa el proceso. Dudo mucho que si en un escenario con un Congreso dividido, Trump pueda ya llevar a cabo todas este tipo de iniciativas de mano dura en contra de la inmigración. Por eso, y tal vez hasta gordo le caigo a tu auditorio, pero les insisto a tu auditorio que puede votar en Estados Unidos, háganlo. Esa es la única manera de controlar a Donald Trump. Por eso está difundiendo una estrategia electoral de miedo, utilizando al caso de los migrantes, criminalizando a la inmigración indocumentada. Al rato seguramente vamos a escuchar cosas más fuertes de parte de Trump y exageradas. Imagínate, va a ser proselitismo en Virginia del Oeste, una de las entidades de este país que más ha sufrido por el consumo de narcóticos. Y ayer habló Trump también de que la frontera sur es básicamente la entrada formal de los enervantes que se consumen en Estados Unidos, sin mencionar el tema de que ha fracasado la política federal en la Unión Americana para contener la demanda, que yo lo he dicho muchas veces, es un asunto de educación y salud pública. Trump busca simplemente hablar de lo que le conviene electoralmente en estos momentos a su partido. Y te digo, va a Virginia del Oeste, seguramente lo vamos a escuchar con cosas más crudas, y después va a Indiana y va a ser exactamente lo mismo. Jesús, exageran, ya que estás hablando con tal claridad acerca de estos planes de Donald Trump, de las ciudades de carpas para los que busquen asilo, exageran aquellos que dicen que son algo así como, si bien es cierto, y yo respeto mucho las diferencias históricas y por lo que ocurrió en aquellos tiempos, campos de concentración. No. Tampoco hay que irse a los extremos. Eso ya ocurrió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en esa época, con los japoneses. No, incluso en el documento de la Casa Blanca que se distribuyó ayer de la supuesta orden ejecutiva que firmaría Trump, establece que a las personas solicitantes de asilo, y es que no está pensando nada más en los centroamericanos, o sea, Trump está pensando en ciudadanos de otras naciones, de otros continentes. Se les proporcionaría la asistencia humanitaria que establecen las leyes en este país. Ojo, hay que leer las leyes de asilo en Estados Unidos, que es lo que quiere modificar Donald Trump. Y una persona que está solicitando asilo, que las cortes reciben su caso, está automáticamente bajo la protección constitucional de los Estados Unidos. Por eso ayer Trump, exagerando, decía, lo que hacen estas personas es que llegan aquí, que en unos casos tiene razón, es cierto, también hay que decirlo, piden asilo, se les deja en libertad, y cuando su caso se va a decidir en una corte, jamás se presentan. Y eso es cierto en muchas de las situaciones que hay en este país. La cifra que dio de unos 700,000 personas que se encuentran en esa situación es correcta. Lo que ayer manipuló el documento de la Casa Blanca
es la cifra, el porcentaje, perdón, de las aprehensiones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Hace un mes, o poco más de un mes, el Departamento de Seguridad Interior presumía el éxito de la patrulla fronteriza, apuntando el número de detenidos y diciendo que estaba bajando el número de intentos de cruce. Ahora la Casa Blanca, el día de ayer, divulga un documento en el cual asegura que se incrementó en el último mes en 171%. Y te preguntas, ¿a quién le creo? Jesús, para cerrar, podríamos decir que debido a las declaraciones de Donald Trump ayer, ahora sí estamos ante una posibilidad de una situación que podría ser de lamentar en la frontera. Y te lo digo porque, por ejemplo, un amigo que sabe de estas cosas militares me escribió y me dice: en el ámbito militar no hay cabida para el criterio del soldado, ellos simplemente siguen órdenes tal cual, y si alguien levanta una piedra, el presidente dio la orden, van a disparar. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo entendemos esto de lo que declaró Trump? Hay dos cosas. O sea, por eso empecé diciendo que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es lo que le da la autoridad para decir lo que dijo ayer, anulaba el memorando del general Mattis, el secretario de la Defensa. Pero también no hay que llegar al máximo. Por eso creo que es muy importante que la gente lo sepa, y la gente que vive en la frontera lo entiende. La situación de seguridad en la frontera con México es muy distinta en cada puerto de entrada. Los soldados no van a estar al frente de los puertos. Ellos van a estar como respaldo logístico. Por eso te lo decían esta misma semana. En todos los puentes fronterizos, por ejemplo, para que la gente lo entienda, y quienes lo han cruzado, ya sea caminando o en automóvil, se observan las vallas de concreto móviles, así como las vallas de acero, para poner una barricada, que es lo que hace en ocasiones la patrulla fronteriza cuando cierran un puente o una de las vías del puente, en el caso de encontrar paquetes sospechosos, que por lo regular son drogas o dinero, en la frontera mexicana. Los soldados, de acuerdo a la instrucción de Mattis, y ahí hay que leer el documento del Pentágono, no van a acercarse como lo hacen los agentes de la patrulla fronteriza a la zona limítrofe con México, Vicente. Por eso se me hace hasta un poco extraño que ocurriese una situación, no la estoy diciendo que no pudiera darse, pero extraño que ocurriese una situación en la cual un elemento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizara la fuerza letal en contra de alguien que le pudiese aventar una piedra. Tendría que ser Superman, básicamente, para poder pegarle a alguien desde el territorio mexicano a un soldado. Los que van a estar ahí en la línea son los agentes de la patrulla fronteriza. Trump no puede reemplazar la labor de los agentes de inmigración con soldados, y eso no lo anunció. Está exagerando Donald Trump. Bueno, y suponiendo que los soldados no sean los que estén en la primera línea, permítame la expresión, de fuego, que sean los propios agentes de la patrulla fronteriza, ¿ellos sí tendrán la orden o la posibilidad de decidir disparar contra los migrantes? A ver, Trump lo que dio ayer fue a las Fuerzas Armadas, lo que autorizó. Ya te había dicho que los agentes de la patrulla fronteriza, en las reglas o reglamentos a los que están sujetos, tienen la autorización de utilizar su arma de fuego cuando determinen, y eso es una prerrogativa personal, que su vida está en riesgo. Por eso te mencionaba los casos que han ido a parar en la corte,
cuando han asesinado a alguien del lado mexicano, sin justificación, por pedradas. ¿Cuántos videos? Lo que pasa es que la memoria a veces de la gente se borra. ¿Cuántos videos se difundieron en el gobierno de Bush, en el gobierno de Obama, cuando ha habido estos casos de incidentes de enfrentamiento a pedradas con arma de fuego de los agentes de la patrulla fronteriza? Muchos. ¿Y qué ha ocurrido en casos? Que los jueces en Estados Unidos, los jueces federales, cuando no encuentran justificación del uso de la fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza, de los agentes, los han enviado a la cárcel a purgar una condena muy larga. Yo estuve cubriendo el caso de un agente en Arizona, en Tucson, un agente de la patrulla fronteriza, que utilizó su pistola en contra de jóvenes del lado mexicano y en Agua Prieta, y lo sentenciaron a 60 años de cárcel. Eso es lo que no puede hacer Trump con los agentes de la patrulla fronteriza. Y por eso te decía, está elevando a no sé qué potencia Trump el argumento con fines electorales. A ver, si quieres hacer cambios a las leyes, ¿para qué anuncias que lo vas a hacer? ¿Para qué anuncias que vas a firmar una orden ejecutiva? Yo la firmo y se acabó. Pero como hay elecciones, lo que está haciendo es diciéndole al electorado: apóyenme y vamos a seguir así. Porque, y esto es más importante que todo lo que haya dicho Trump. Claro. Si el escenario político cambia el martes, con un Congreso dividido, en donde los demócratas tengan el control de la Cámara de Representantes o del Senado, el poder de Donald Trump se va a limitar, y mucho, al mismo nivel que exagera sus acciones el mandatario estadounidense. Así como hablas de este caso que le diste cobertura a Jesús, también hay casos como el del policía que por la valla fronteriza disparó de Estados Unidos a México y dio muerte por la espalda a un joven. Creo que fue, si recuerdo bien, en Nogales, Sonora, de Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, y no pasó absolutamente nada con el agente de la patrulla fronteriza. Déjame, más allá de controversias y de polémica, déjame preguntarte, tú tantos años que tienes como corresponsal, ¿qué tan peligroso ves esto de Donald Trump? ¿Qué tan no, ni siquiera qué tan factible es que ocurra, pero ¿cómo entiendes esto que te ha tocado escuchar en la conferencia de prensa de Donald Trump, Jesús? Porque ya más allá de que Vicente Serrano sea un exagerado y de que diga que aguas porque puede haber una tragedia en la frontera, en su momento me tildaron de exagerado por decir que aguas porque Donald Trump va a mandar soldados, y me dijeron no, es Guardia Nacional, no son soldados en activo. Bueno, pues ahora son hasta 15,000 soldados en activo y ahora hasta les da la luz verde para que disparen si los atacan. ¿Puedes dimensionar esto? ¿Puedes ponerlo en contexto para nuestra gente para cerrar, Jesús? Sí, yo no le daría tanta importancia al despliegue militar, la verdad. Te repito, por la infraestructura fronteriza que tiene Estados Unidos con México, y porque además no son los hombres que van a estar al frente de la línea. Por eso es que van a ocuparse de las acciones de logística, para que los agentes de la patrulla fronteriza que hacen eso no lo hagan, para que se muevan al frente, para que haya más personal de inmigración conteniendo a la invasión que dijo Trump, a la crisis migratoria, a las masas que van a llegar a la frontera, lo cual es exagerado, y el contexto en el que lo pongo, y esto sí es importante y grave, porque Trump va a firmar la orden ejecutiva del cambio a las leyes de asilo, y más allá de incidentes de violencia, lo más grave en todo esto es la crisis humanitaria que se va a generar por ello. Porque olvídate
de todos los que integran las caravanas que vienen de Centroamérica hacia el norte. Olvídalo por un momento. Piensa en los ciudadanos extranjeros, no solo de Centroamérica, de otros países, que justificadamente pueden demostrar su necesidad y urgencia de huir, no solo de su país, de sus familias y de sus casas, bajo acuerdos internacionales y las mismas leyes de Estados Unidos, y que lleguen al territorio de la Unión Americana, ya sea en el extranjero, en las embajadas o consulados o a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la respuesta que le da las leyes de este país? Te me vas a una carpa o tienda temporal el tiempo que dure tu proceso. Por eso Trump, y fíjate, esto también es muy grave, en su solicitud de presupuesto al Congreso, disminuyó los montos para financiar a las cortes de inmigración. Va a haber menos jueces. ¿Qué va a ocurrir con eso? Se van a amontonar los casos. Pueden pasar años, como dijo ayer él, sin que se le dé proceso a las peticiones de asilo. Y esa sí es una crisis humanitaria. Imagínate si una situación de extrema pobreza ya no es justificación de petición de asilo en otro país. ¿Qué puede ocurrir con millones de personas en el continente africano o el asiático? Olvidémonos un poco de Centroamérica. Eso me parece más grave. Eso me parece más grave. Y reitero, en este país, en los Estados Unidos, hay gente muy consciente de la crisis humanitaria que se vive en el mundo. Y esa gente, si está preocupada, debe salir a votar. Y la única forma, reitero, de contener a Trump, y de eso tiene miedo, es que los demócratas ganen el martes. Qué buen análisis. Si eso ocurre, Vicente, si eso ocurre, vamos a ver a un presidente de los Estados Unidos que se va a dedicar en los próximos 2 años a criticar al Congreso porque no lo van a dejar hacer nada, con miras a su reelección en 2020. Y hasta eso, esas posibilidades que ahora él ve muy factibles, se van a ver muy acotadas. Por eso es muy importante lo que va a ocurrir el martes en los Estados Unidos. Qué buen análisis, mi querido Jesús. Te agradezco por el tiempo y te agradezco que desmenuces para nuestra gente desde tu perspectiva estas declaraciones de Donald Trump y lo que verdaderamente significan en medio de este clima electoral y de este discurso de miedo del presidente de Estados Unidos. Te mando un abrazo y quedemos al pendiente, Jesús. Un abrazo, Vicente. Buenos días. Gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin censura de estas declaraciones de Donald Trump. Si tiran piedras los migrantes, van a abrir fuego los militares en la frontera. Vaya situación.